Excelente, Javi. Excelente día a todo el personal de salud gustoso del Focus Pediátrico. Bienvenidos una vez más a una sesión de USPED Latinoamérica en los ya conocidos sábados de Focus. Mi nombre es David Pascual Rojas Flores, soy intensivista pediatra mexicano y seré su coordinador del día de hoy en esta sesión tan importante titulada ¿Qué y para qué la ecografía contrastada? Para esto tenemos a un referente latinoamericano que una vez más nos hace el honor de acompañarnos y el cual tengo el gusto de presentarles. Bueno, el doctor Joaquín Martínez es ecografista venezolano, es impulsor, como ya lo comenté, del Focus a nivel Latinoamérica y vuelve a hacernos el honor de orientarnos, de acompañarnos y mencionarnos qué es esto de la ecografía contrastada, en realidad se está haciendo, cómo lo podemos realizar, en qué consiste. Hola, doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal? Un cordial saludo, doctor. Un placer el encuentro nuevamente el sábado por acá, por esta plataforma. Excelente. Sin más que comentar, le cedemos la pantalla del micrófono al doctor Joaquín Martínez. Bienvenidos a USPED Latinoamérica. Todas las preguntas, comentarios los puede hacer por redes sociales o por el chat. Adelante, doctor. Agradecido. Bueno, antes que nada, un cordial saludo a todos los que nos acompañan el día de hoy. Y efectivamente, a continuación vamos a hablar de qué y para qué la ecografía contrastada. Es algo que no es nuevo, mas sin embargo, la experiencia, como hablábamos previo a la presentación, el doctor Rojas y yo, y como hemos hablado con otros colegas, la experiencia suramericana, exceptuando a Brasil, es bastante limitada, ya que no disponemos de la tecnología, más sin embargo, muchas veces, independientemente de no contar con el recurso en estos momentos, siempre es conveniente estar al tanto de qué es, para qué es, con qué se come, por decirlo de alguna manera, cómo se realiza. Entonces, bueno, iniciamos. En relación a las generalidades de la ecografía contrastada, es un tipo de estudio ecosonográfico que utiliza medio de contraste para proveer información adicional de un órgano o lesión, con el mismo fundamento de la tomografía computarizada o la resonancia magnética en relación al uso de contraste para realce de estudio tisular, más sin embargo haciéndolo con nuestro equipo de ultrasonografía. Inicia en la década de 1960, promoviendo el doctor Graham y el doctor Shah, con uso de verde indocianina, colorante de fluorescencia utilizado para valorar factibilidad de anastomosis vasculares. Y en ese caso, y como primera publicación, fue para valoración de la aurícula izquierda en modo M. Posterior a esto, no había un diseño de contraste específico, se usó solución salina, se siguió trabajando con indocianina, con otros materiales, hasta que en 1991 se inicia o se crea y se comercializa el primer medio de contraste ecosonográfico propiamente dicho, o medio de contraste ecosonográfico específico, que en este caso es el Ecovista. Siguiendo con respecto a lo que son los medios de contraste, bueno, es un contraste administrado por vía endovenosa para realzar señal de retrodispersión del flujo sanguíneo, para permitir analizarnos mejor las características del mismo y dispersión en relación al tejido, el cual estamos insonando. Son microburbujas de contenido gaseoso de unas 7 micras, tomando en cuenta que una micra es una milésima parte de milímetro, y brindan información de macro y microvasculatura, de perfusión orgánica, ya sea del parénquima, del órgano insonado o de la lesión que deseemos estudiar, y, como ya habíamos comentado previamente, lesiones estructurales. Y ante la aplicación de presión acústica, que en este caso sería la onda ultrasonido, va a haber una resonancia del contraste en patrón lineal y no lineal también. Eso falta incluirlo allí. Con respecto a las fases del contraste, principalmente 3 fases, al igual que en los estudios de tomografía computarizada, resonancia magnética, o sea, al igual que los estudios complementarios más avanzados, vamos a tener una fase arterial que va a ser, o que vamos a observar alrededor de 15 a 25 segundos posterior a la administración del contraste, una fase venosa o portal, la cual se va a evidenciar de 25 a 45 segundos posterior a la administración del contraste, y una fase tardía o de lavado alrededor de 2 minutos posterior a la administración del contraste. Muchas veces se puede seguir haciendo la valoración del órgano o lesión estudiada
en fase tardía o lavado hasta 5 minutos inclusive, en relación a la administración del contraste. Habíamos ya mencionado previamente algunos contrastes. Por lo general, la dosis indicada es de 2.4 cc, diluido por lo general entre 10-12 cc de solución salina. Se administra en infusión lenta y nos permite la oportunidad de hacer repetición de la administración del mismo, en caso tal de que deseemos valorar en más de una oportunidad la estructura de interés. Acá tenemos un ejemplo de una microesfera de medio de contraste, en este caso, con su cobertura y su contenido de gas, y acá podemos ver en un esquema anatómico cómo sería el paso de la misma a través del vaso sanguíneo, independientemente de su calibre. En este caso tenemos un corte esquemático de un vaso de mediano tamaño y acá de capilares. Siguiendo hablando de los contrastes, y bueno, ya vamos a adelantar un poquito esa parte en otra lámina, en esta misma precisamente. Los contrastes principalmente se dividen en de primera y segunda generación. Ya habíamos hablado del EcoVis como el primer medio de contraste propiamente dicho para su uso ecosonográfico en 1991. Ellos inicialmente eran coberturas sintéticas, en este caso del primero galactosa, en el otro de perflutleno, con aire. Ya cuando se empiezan a desarrollar nuevos contrastes, ya no son de aire, sino de otros compuestos gaseosos. Los contrastes de primera generación, por lo general, una vez su pase circulatorio, eran degradados a nivel hepático, a nivel de células de Kupffer. Ahora los nuevos medios de contraste, como podríamos citar el ejemplo del Definity y el Zonazoid, son eliminados a nivel alveolar pulmonar. Acá tenemos una tabla ilustrativa de los mismos, de sus componentes, de sus principales usos. Ahora, es importante tomar en cuenta ciertas consideraciones técnicas que nos ilustran el hecho de que no con cualquier equipo de ultrasonido o no con cualquier seteo de equipo de ultrasonido nosotros podemos hacer este tipo de estudio. Y ahí precisamente entran las consideraciones técnicas. Y una de las graduaciones más independientes para nosotros poder tener y hacer un óptimo uso de un estudio de ultrasonido por contraste es el índice mecánico. El índice mecánico, que es la energía de insonorización, es la presión acústica que va a ejercer la onda de ultrasonido. Por lo general, en la mayor parte de los equipos de ultrasonografía convencional, que son los que usamos día a día, ellos manejan índices mecánicos altos de 1.6, 1.9. Ahora bien, los contrastes que nosotros utilizamos, como habíamos comentado antes, con índices mecánicos elevados, nosotros básicamente vamos a promover la degradación del mismo por daño a la cobertura del contraste. Entonces, por lo general usamos índices mecánicos en el seteo del ultrasonido por contraste menores a 0.3. De hecho, hay optimizaciones de software en caso de equipos de nueva generación para uso de ultrasonido contrastado que te pueden realizar incluso estudios por debajo de 0.1 el índice mecánico. Todo esto con la finalidad de optimizar imagen y a su vez de prolongar la vida media del contraste utilizado. Otra de las consideraciones, la ganancia, el frame rate. En este tipo de casos, bueno, el ajuste de ganancia va a representar la amplificación de la señal obtenida durante el postprocesamiento. Lógicamente, cuando va a haber la administración del contraste, el fenómeno sonovisual que vamos a observar es una hiperecognicidad. Entonces, si ya nosotros tenemos ganancias elevadas, básicamente esto lo que va a hacer es dejarme la pantalla en blanco, por decirlo coloquialmente. O sea, vamos a tener la hiperecogenicidad del contraste, vamos a tener una hiperecogenicidad social, aumento de ganancias globales, lo cual no me va a permitir la discriminación que yo precisamente deseo de este tipo de estudios. Y en relación al frame rate, que es la obtención de cuadros por segundo, por supuesto, aquí van a ser cuadros por segundo bajos o regulados en función al estudio, con la finalidad de poder observar mejor el patrón de dispersión del medio de contraste. Y hay otra serie de artificios técnicos tomados en cuenta para lo que es específicamente los estudios ecosonográficos por contraste,
y la mayor parte de ellos se agrupan en lo que es el componente de supresión tisular, que es la habilidad de eliminación de la información anatómica del modo B de la imagen del contraste. Esto principalmente es con la finalidad de yo poder priorizar la valoración de paso y permanencia del contraste sobre lo que son las características anatómicas generales del tejido, que ya es algo que yo debía haber valorado previamente en modo B. Y para esto ilustramos, entre los más importantes, la supresión tisular, la inversión de pulso, que es la cancelación de ondas lineales. Nosotros, hablar de lo que es parte básica, siempre la física del ultrasonido es bastante engorrosa. Yo todavía peleo con ella y cada vez siento que sé menos al respecto. Nosotros vamos a tener ondas de incidencia de pulso normales y duplicadas, que es el mecanismo de acción del ultrasonido. En este caso, el seteo o los software para lo que es valoración por contraste, básicamente lo que me van a hacer es anularme las ondas lineales para priorizar lo que es patrón no lineal. Todo esto con la finalidad de lo que comentamos previamente de optimizarme principalmente dispersión y paso de contraste en el tejido, en la lesión que yo estoy insonando, y sobreponerme esto al resto de características del tejido en el cual se practica el estudio en cuestión. Acá tenemos, por ejemplo, los pasos a seguir para un estudio por contraste. Vamos a valorar inicialmente mi área de estudio, ya sea parénquima o lesión en modo B. Vamos a colocar al paciente en la mejor posición de abordaje posible con la finalidad de obtener una mejor visual de parénquima o lesión. Iniciamos entonces el paso de contraste. Nuevamente identificamos área de interés. Activamos o iniciamos el paso de contraste de la solución salina y entonces iniciamos nuestra valoración propiamente en medio de contraste con la finalidad de empezar a observar los cambios generados del mismo con respecto al área que vamos a estudiar. Y una vez hecho esto, pues vamos a observar todas las características, tanto de flujo como de dispersión del contraste en sus fases arteriales, en sus fases venosas o portales, en su fase de lavado. Importante, si necesitamos una segunda dosis o no quedamos conformes con lo que es la valoración inicial, podemos nuevamente pasar una segunda dosis de contraste. Él no tiene ningún tipo de nefrotoxicidad o hepatotoxicidad asociada. Y antes de realizar esto, lo que vamos a hacer es elevar el índice mecánico con la finalidad de destruir las microburbujas que tenía previamente el primero y crear artefactos de sobreposición. Una vez que nosotros hayamos obtenido las imágenes, clip de video satisfactorio en relación a las interrogantes que teníamos con respecto al caso, hacemos nuestro postprocesamiento. ¿Cuáles son los pacientes que son apropiados para ultrasonido por contraste? Pacientes con alteraciones de función renal o que tengan alergia a contraste iodado. Pacientes en los que nosotros hayamos tenido resultados inconclusos en relación a estudios de tomografía o resonancia magnética. Cuando no hay un realce satisfactorio por medio de otros medios de contraste, cuando necesitamos estudios bajos en radiación, acá se hace un énfasis importante en pediatría, por la portabilidad del estudio en cuestión, ya que yo puedo trasladar el equipo de ultrasonido con su seteo previo a la cama del paciente, que es el fundamento del POCUS como tal, y para evitar mi necesidad de sedación. Esto es un punto importante en lo que a paciente pediátrico se refiere. Acá tenemos unos ejemplos de imágenes. Acá podemos ver, esto fue un hallazgo incidental. Vemos una lesión hepática circunscrita, ecomixta, de predominio hipocogénico en relación al parenquima circundante, en la cual se utilizan medios de contraste con la finalidad de obtener más datos y discriminación de la lesión en sí. Podemos ver acá en la imagen B, que cuando ya yo estoy en fase arterial, yo específicamente estoy obteniendo un patrón radial o en rueda de carreta de esta lesión. Ya cuando pasamos a fase venosa, podemos ver un hiperrealce o una hiperecogenicia de la lesión antes descrita en relación al parénquima hepático, y en fase de lavado hay uniformidad al mismo.
En relación a la clasificación de patrones por ultrasonido de contraste, esto me habla a favor de una lesión benigna, específicamente una hiperplasia nodular focal hepática. Acá tenemos otro ejemplo, una lesión que si nos ponemos a ver, relativamente similar a la primera, una lesión esférica, ecomixta, en este caso con un patrón central isoecogénico al parénquima hepático y un patrón periférico hipoecogénico. Notamos como en fase arterial, que en este caso estaría expresado por la imagen B, hay un hiperrealce intralesional en relación al parénquima hepático, y posteriormente en fases venosas y en fases de lavado hay una ecogenicidad similar en relación a la del parénquima hepático. Llama la atención poderosamente en este caso el hiperrealce obtenido en fase arterial. Y bueno, como todos sabemos, es algo propio de procesos neoplásicos debido a la neovascularización tumoral con la finalidad de mejor aporte sanguíneo del mismo. Y es precisamente esto por lo que inicialmente el ultrasonido por contraste ha sido bastante desarrollado, bastante investigado en líneas de investigación para su uso oncológico. Es para lo que primeramente se ha planteado. Ahorita es cuando se viene a hablar del uso de la ultrasonografía por contraste para patologías ajenas a lo que es el ámbito de la esfera oncológica propiamente. En este caso, bueno, como habíamos ilustrado, esto sería una lesión LIRAT-5 en base a clasificación, altamente probable para un hepatocarcinoma. Acá tenemos otro ejemplo, esto es ejemplos de clasificación LIRATS. La clasificación LIRATS principalmente permite la discriminación de una lesión sólida en base a sus patrones vasculares, tanto en fases arteriales como en fases venosas o portales y fases de lavado. Y esto lo traje a ilustración, ya que esto es una charla bastante general, con la finalidad de que sepamos de que una vez que estemos involucrados en lo que es el ámbito de lo que es la ultrasonografía con contraste para valoración de lesiones sólidas, hay que estar bastante familiarizado con lo que son los patrones de dispersión y permanencia del contraste con la finalidad de poder hacer una clasificación adecuada de los mismos. Acá tenemos nuevamente dos imágenes. En la imagen superior de la lámina vemos valoración en modo B, en el caso de imagen A, en modo Doppler Color, en el caso de la imagen B, y en ecografía con contraste en modo C. Acá tenemos, todas estas me describen una lesión quística compleja con material sólido intralesional. Fíjense que al modo, esta es una lesión que fácilmente la podríamos clasificar como una lesión grado 2F en clasificación de Wozniak, y podemos ver que al estudio Doppler Color nosotros no tenemos captación de señal vascular. Más sin embargo, una vez que sometimos esta lesión a valoración por ultrasonido contrastado, podemos ver como hay un componente sólido bastante importante con captación de señal, o sea, con vascularización positiva, cosa que no se había observado o evidenciado a la valoración en modo Doppler. Y ya esto es altamente sugestivo de una patología neoplásica, en este caso un carcinoma de células renales de variable quística. Y acá en el recuadro inferior nuevamente tenemos una imagen en modo A, o la imagen A, la imagen en modo B de una lesión renal, la imagen señalada como B con estudio Doppler Color, y la imagen en modo C de ultrasonografía con contraste. Vemos en la imagen A, una imagen en modo B, una lesión sólida de bordes mal definidos, isoecogénica en relación al parénquima renal, con un área anecogénica central a correlacionar con necrosis. Cuando nos vamos a la valoración en modo Doppler ilustrado en la imagen B, podemos ver una importante vascularización intralesional de predominio periférico, bastante mayor en relación a la del parénquima renal. Y cuando nos vamos en modo C, que en este caso sería el modo de ultrasonido de contraste, podemos ver una importante captación de nuestro material de contraste, lo cual se asocia a una hipervascularización. Todo esto también compatible con una lesión altamente sugestiva de malignidad, en este caso un carcinoma de células renales, una vez que
se realizó la biopsia, el análisis histológico del mismo. Esto es otro ejemplo, así como habíamos puesto para ilustrar clasificación de lesiones en relación a reacción al medio de contraste, en este caso de masas renales. Esto, al igual que como pusimos el ejemplo de las masas hepáticas, es ilustrativo, ya que esto es una charla bastante general, pero es para que sepamos la importancia de la familiarización de los patrones de dispersión y permanencia del contraste con la finalidad de hacer diagnóstico en este tipo de casos, en lo que a la parte oncológica del uso del ultrasonido con contraste se refiere. Acá tenemos otro ejemplo, en este caso de una lesión, tenemos dos lesiones tiroideas. A lo que es la izquierda de sus pantallas tenemos una lesión quística de predominio anecogénico con pequeños septos isocogénicos en su interior. Una vez que nosotros administramos nuestro medio de contraste, vemos que no hay vascularización intralesional. Mientras que nos vamos a la imagen de la derecha de sus pantallas, podemos ver en este caso una lesión ecomixta de predominio quístico, anecogénico, unas paredes bastante engrosadas, unos bordes mal delimitados. Y cuando nos vamos a la valoración vascular, nosotros podemos ver una hipervascularización periférica en relación al parénquima tiroideo circunvecino. Esto que nosotros notamos en el segmento posterior de la lesión, en este caso no es un reforzamiento posterior por el componente quístico suprayacente, sino que se asocia hipervascularización propia de la naturaleza de la lesión. Esta es una lesión que a nivel histopatológico concordó con un carcinoma tiroideo. Acá para usos pediátricos, ilustrando pues los diversos usos y las diversas propiedades que podemos obtener de la ultrasonografía por contraste y no precisamente en el ámbito oncológico, tenemos un paciente pediátrico femenino de 4 años, una neumonía complicada. En la imagen A se ilustra la radiografía, en la imagen B el estudio en modo B y en la imagen C el estudio por contraste. Fíjense que en la imagen en modo B nosotros vamos a tener un patrón de consolidación heterogéneo, más sin embargo sin mayor orientación hacia un proceso necrótico. En cambio, cuando nosotros nos vamos a la ultrasonografía por contraste, podemos ver cómo hay una captación uniforme periférica de la señal, más sin embargo tenemos un centro anecogénico y unas áreas perilesionales con disminución de la difusión del contraste en relación a ese centro anecogénico, lo cual nos habla a favor de una neumonía necrotizante. Es lo importante en este tipo de casos el uso del mismo y todo lo que nos ilustra y toda la información que nos brinda en relación a casos pediátricos. Acá tenemos una tabla en la cual nos hace referencia de el potencial uso de la ultrasonografía con contraste en neumonía pediátrica, entre las cuales nosotros podemos tener la diferenciación de la neumonía versus el empiema, la identificación de las áreas de necrosis, como habíamos demostrado, como habíamos mostrado en la lámina previa, valoración de consolidación simple pulmonar versus empiema. Recordemos, y esto lo vamos a ilustrar en un casito más adelante, que muchas veces los líquidos de alta densidad son un dolor de cabeza en ultrasonido, precisamente porque no vamos a tener un patrón anecogénico característico. Entonces esto dificulta la discriminación de la colección en sí. Acá tenemos otro uso, en este caso no de administración de medios de contraste por vía endovenosa, sino en este caso la instilación vesical para patología de vía urinaria pediátrica, lo cual vendría siendo el SEBUS. En este tipo de casos se va a instilar o a pasar contraste a través de sonda vesical a lo que es la vejiga del paciente, para nosotros poder observar anatomía vesical, anatomía ureteral, y en caso de que haya patología, incluso podemos observar vía urinaria alta por la captación del contraste. En este caso serían los uréteres proximales y los sistemas excretores renales en sí. Entonces que acá podemos ver perfectamente delineado un uréter con la captación del contraste. Acá tenemos nuevamente ejemplos, en este caso de reflujos vesicureterales. En el caso de la imagen izquierda de sus pantallas, un reflujo vesicureteral grado 3, podemos ver
con la administración retrógrada del contraste, cómo me ha logrado alcanzar, en este caso, sistema excretor renal y cálices menores. Y en el ejemplo que está hacia la derecha de su pantalla, vemos un reflujo grado 5, como que no solamente me compromete sistemas excretores, sino cálices menores y mayores. Entonces, esto es otro uso bastante importante del ultrasonido por contraste, en este caso en patología pediátrica de vía urinaria. Y acá, bueno, yo sé que esta es una lámina que al doctor Ponce le va a encantar bastante porque hizo hincapié en esto cuando se diseñó la presentación, y que a todos ustedes, estimados pediatras, les va a gustar también, lo que es el uso del ultrasonido del contraste en cerebro pediátrico, sobre todo en lo que es la parte de encefalopatías hipóxico-isquémicas. Y por supuesto es de bastante utilidad. Fíjense que nosotros en la imagen A tenemos la ilustración, en este caso, un parénquima cerebral normal. Vamos a tener una hipercaptación, en este caso, de lo que es sustancia gris, núcleos caudados. Hay una buena delimitación de sustancia gris y sustancia blanca. Al irnos a la imagen en B, que en este caso sería una encefalopatía hipóxico-isquémica propiamente dicha, va a haber pérdida de la diferenciación entre sustancia blanca y sustancia gris. Vamos a ver cómo va a haber un hiperrealce de lo que es la cápsula interna. Y en la imagen C podemos tener de una imagen de paciente con una hidrocefalia biventricular. Podemos observar cómo hay realce de captación a nivel de lo que son los núcleos caudados y el componente supraventricular. Esto es bastante importante porque muchas veces para lo que son las encefalopatías hipóxico-isquémicas, cuando se hace abordaje por neurosonografía transfontanelar, los cambios que nosotros vamos a ver, sobre todo a nivel caudotalámico, pueden ser bastante discretos. Otras veces también va a depender del seteo y de lo que son el manejo de ganancias globales y tangenciales. Recuerden que nosotros vamos a tener un efecto de reforzamiento posterior dado, en este caso por los ventrículos laterales. Eso muchas veces puede prestar a confusión en relación con los cambios tróficos caudotalámicos que nosotros podemos ver en encefalopatías hipóxico-isquémicas. Muchas veces en estos casos nos vamos a estudios de extensión complementarios como resonancia magnética o tomografía, pero si tomamos en cuenta lo que es radiación de paciente, costos, involucro de sedación, pues aquí el ultrasonido por contraste toma un papel bastante importante. Y no solamente en cefalopatía hipoxicoisquémica, sino en cambios tardíos de naturaleza porencefálica, patología infecciosa. O sea, es bastante el uso, y es una línea de trabajo que se está ampliando y se está investigando bastante de unos pocos años para acá en relación a su uso en cerebro neonatal y pediátrico. Y bueno, este es otro de las nuevas líneas de investigación que hay. En este caso yo quise ilustrarles un artículo del Instituto Británico de Radiología, en lo que es el uso del ultrasonido por contraste en lo que es el trauma abdominal, o en este caso el trauma abdominal cerrado. Fíjense cómo ellos fundamentan protocolo en 4 zonas para insonar ambos riñones, hígado, vaso. En cada insonación se va a pasar bolo de contraste con la finalidad de observar el comportamiento del mismo en sus fases arterial, venosa y de lavado. ¿Por qué es importante en trauma abdominal? El ultrasonido me ofrece una muy buena sensibilidad y especificidad para lesión de vísceras macizas y en trauma abdominal cuando nosotros tenemos líquido libre intracavitario. Más sin embargo, cuando no ha habido un compromiso significativo de la cápsula de una víscera maciza, cuando la lesión o el componente es intraparenquimatoso, y recordando también, como hablábamos previamente, el comportamiento de los líquidos de alta densidad, en este caso un hematoma, en sus fases iniciales, muchas veces se presta a confusión lo que nosotros estamos observando en modo B. Nosotros en condiciones normales podemos acotar que sería adecuado pues hacer estudios seriados en este paciente, pero cuando tenemos un trauma abdominal cerrado se nos complica el asunto. Entonces precisamente aquí también el ultrasonido por contraste tiene un papel bastante importante. Y fíjense, bueno, como ilustramos unos ejemplos, este es un traumatismo hepático.
Fíjense que en la imagen en modo B, nosotros lo que observamos es un área focal de parénquima con variaciones de su ecogenicidad y heterogeneidad, mas sin embargo no nos da nada más allá. Ahora, ya cuando nosotros nos vamos a la ultrasonografía por contraste, nosotros podemos observar un área de hipoecogenicidad en el cual no hay captación de contraste en las diversas fases del estudio. Y si nosotros nos vamos al complemento, en este caso de la tomografía, precisamente nos habla de hallazgos similares a los que nosotros hemos tenido en ultrasonografía por contraste sobre un traumatismo hepático. Acá en este otro caso, para ilustrar, una lesión esplénica. Fíjense que aquí básicamente nosotros lo que vamos a tener son cambios difusos de ecogenicidad en el polo inferior esplénico, más sin embargo no vemos presencia de líquido perilesional. La cápsula esplénica en este caso es difícil de delimitar, más sin embargo cuando nos vamos al uso de ultrasonido por contraste podemos ver que no hay captación en ese polo inferior. Y esto me habla, por supuesto, a favor de una lesión de dicho segmento esplénico. Hallazgos que precisamente me valida la tomografía en este caso. Como hablamos en una de las láminas iniciales, al irnos a las ventajas y a las implicaciones clínicas, ya sabemos, no tenemos toxicidad renal o hepática asociada al uso de este tipo de contraste. Hacemos valoración en tiempo real de lo que es la vascularización. No estamos emitiendo radiaciones ionizantes. Dichos agentes de contraste son de vida corta y de una excreción segura. Es un medio que nosotros podemos llevarlo a cabecera de paciente, que no requiere sedación, de un costo económico relativamente menor en relación a los estudios por tomografía y resonancia, y que permite muchas veces valorar microvascularización de lesiones o de parénquima que a veces se nos imposibilitan a través de lo que es la resonancia magnética y la tomografía. Hablando de los niveles de evidencia, por supuesto, el ultrasonido por contraste se fundamenta inicialmente para estudio de lesiones hepáticas y, como habíamos hablado, había tenido un importante enfoque oncológico antes de que se derivaran sus nuevas vertientes. Entonces, obviamente, nosotros en valoración hepática tenemos niveles de evidencia 1A, 1B, tenemos sensibilidad y especificidad mayores a un 90% para el estudio de lesiones hepáticas, que es lo que más se ha desarrollado publicación y líneas de trabajo. Importante tomar en cuenta también en relación a fibrosis, inflamación, enfermedad inflamatoria intestinal, tenemos niveles de evidencia 1B. Sin embargo, por los momentos hay otras estructuras en las que el ultrasonido por contraste tiene niveles de evidencia 3, 4, más sin embargo es algo que muy probablemente cambie porque, como hemos comentado previamente, es ahora cuando se están desarrollando nuevas líneas de investigación para el ultrasonido por contraste fuera de la esfera oncológica. Ahora, ¿cuál es nuestra realidad? Fíjense que acá tenemos una publicación de la Federación Europea de Ultrasonido en Medicina y Biología, en conjunto con el IUM, con el FLAUS, y acá nos ponen una especie de mapamundi en la cual nosotros podemos observar lo que es la comercialización de los agentes de ultrasonografía por contraste en diversos países. Y fíjense que en lo que a la parte de Sudamérica refiere, que es donde estamos ubicados, por decirlo, solamente en Brasil tenemos registro de venta. Fíjense, en el resto de Sudamérica no tenemos eso. Eso indirectamente lo que nos dice es que la experiencia pues, es bastante limitada a nivel suramericano, fuera de Brasil, como ya hemos comentado anteriormente. Y bueno, para finalizar, acá les pongo en el extremo superior izquierdo de sus pantallas una cuenta muy buena de Instagram que básicamente se dedica a publicar o a postear videos de ultrasonografía por contraste. Allí pueden conseguir valoraciones de hígado, de riñón, de testículo, de verdad que bastante buenas. Y bueno, aprovechando para invitarlos al 36º Congreso Venezolano de Ultrasonido en Medicina, va a tener modalidad mixta, virtual y presencial a finales de octubre. ¿Ok? Esas son mis redes sociales, de Twitter, de Instagram, de Telegram. Les coloco las de Telegram para que si alguno de ustedes está interesado en andar un poquito más en el tema y desee libros de texto,
pues tenemos algunos a disposición en lo que ultrasonido por contraste se refiere, de publicación relativamente reciente, 2020 a 2022. Y bueno, sin más nada que decir, esperamos que este pequeño breviario de lo que es metodología y usos de la ultrasonografía por contraste haya sido de su agrado. Y bueno, si hay alguna pregunta o duda en lo poco que les podamos colaborar, pues estamos a la plena disposición. Excelente plática, doctor Joaquín. La verdad es que estamos sorprendidos y efectivamente uno pensaría que el ultrasonido mejorado por contraste no se realiza, pero es todo lo contrario. Se me viene a la mente de manera rápida y práctica, cuando colocamos un catéter actualmente, podemos sí pedir la radiografía para comprobar en qué posición está, etcétera, pero podemos hacerlo por ultrasonido, saber si está en el lado venoso, porque muchas veces teníamos este problema de dejar el catéter guiado por ultrasonido, ya se colocó, y error, estaba en un vaso arterial, vaya, entonces sí hacemos en el contexto de POCUS un ultrasonido mejorado por ultrasonido, pero la verdad es que es muy importante todos estos estudios que nos está hablando. Voy a hacer un comentario, me sorprende que hay 5 órganos que usted comentó que se están mejorando con la insonación realizada con ultrasonido, mejorada con ultrasonido. Cerebro, pulmón y sorprendentemente hígado y riñones con evidencia 1A. Algo que quería comentarle, doctor, si nos podía solo recalcar la importancia de que nuestro ultrasonido tendríamos que setearlo con esta opción. Si vamos a utilizar medio de contraste, no se ocupa el programa de abdomen que estamos realizando habitualmente. Efectivamente. ¿Y nos podría, sí, en nos este podría caso, comentar algo más? Fíjese, por lo general en este tipo de casos ya el seteo sería a cargo de técnicos calificados en lo que es la parte de electromedicina. Entre la bibliografía consultada, por lo general, los equipos de venta en Estados Unidos y en Europa se les exige como normativa tener la función y el preset para ultrasonografía con contraste ya de fábrica. Ahora, por supuesto, ya en el caso nuestro es limitado. Pero si tú haces una ultrasonografía o haces una ultrasonografía, tú inyectas un medio de contraste, un equipo en el que tú no tengas modificación de índice mecánico, de índice de supresión, doble armónico y básicamente la vida media del contraste va a ser muy limitada, no te va a permitir valoraciones más allá del modo arterial y además de que el artefacto que te va a generar con la ganancia va a ser tan elevado que ni siquiera ese modo arterial lo vas a poder aprovechar. Con respecto a otro comentario que usted hacía, doctor, previamente, sí, efectivamente, lo que es el uso del ultrasonido por contraste en intervencionismo, en procedimientos vasculares, es muy, muy, muy bueno. Fíjese que en una de las láminas que habíamos colocado de ultrasonido en valoración pulmonar pediátrica, precisamente una de las cosas en las que se hacía énfasis era precisamente en eso, en colocación de catéter. O sea, es mucho lo que se le puede sacar. Y si bien no es un medio o una modalidad de imagen ecosonográfica nueva, como ya hemos podido ver, en verdad, por lo menos la experiencia en el caso venezolano, que es donde puedo hablar con seguridad, es bastante pobre, es bastante limitada. Esperemos que, bueno, que eso en un futuro inmediato cambie, porque es mucho el jugo que se le puede sacar a esta modalidad. Efectivamente. Y otro comentario también agregado, cuando hablo de el ultrasonido en el contexto de un trauma abdominal cerrado en pediatría, nosotros realizamos el FAT, ¿no? ¿Verdad? Y FAT extendido en los casos de trauma en pacientes pediátricos. Y llama la atención este estudio que mostró y la importancia de saber qué es lo que primero tenemos que insonar. Y en su lámina, y nos comentaba, lo primero que habría que evaluar es el riñón derecho y después el riñón izquierdo. Posteriormente ya irnos a hígado y vaso. Y esto es algo que, si no estamos familiarizados, podemos hacer una insonación y no detectarlo adecuadamente porque no seguimos el orden. Sí, sí, es así. Y bueno, el ECOFAS, que es algo en lo que se ha ampliado bastante, es muy bueno y es el caballo de batalla día a día en la emergencia. Pero sí, efectivamente, cuando nosotros no tenemos líquido intracavitario, y eso muchas veces no solo pasa en el trauma, sino que pasa también
en procesos quirúrgicos o en abdomen agudo quirúrgico, muchas veces cuando nosotros no tenemos ese líquido libre intracavitario como orientación de que está pasando algo, se nos hace difícil lo que es ubicación y delimitación del proceso. Porque cuando nosotros tenemos lesión de víscera maciza y no ha habido un trauma significativo que sea visible o que sea evidenciable en fase aguda, y nosotros lo único que vamos a ver es una pérdida de lo que es el ecopatrón, una heterogeneidad focal, eso no te da una especificidad y nos limita. Y es precisamente en este tipo de casos donde el ultrasonido por contraste cobra una relevancia importante. Efectivamente, y más que todo en pediatría, que no es la misma sensibilidad y especificidad en realizar el FAT en el paciente pediátrico que en el paciente adulto, ¿no? El adulto tiene una gran sensibilidad y especificidad y nosotros no, y eso nos puede hacer que mucha población que está teniendo ultrasonido puede decir, bueno, ¿para qué lo hago? Sin embargo, llevando las circunstancias se caen lugares en que no tenemos siempre la tomografía y tenemos que recurrir a estar realizando los estudios de manera seriada. Tenemos una pregunta de Grenel, nos pregunta que dónde se puede uno formar o tomar mayor aprendizaje con respecto a este tema. Bueno, mire, lo que es la parte acá a nivel suramericano, Brasil. Brasil que tienen programas de estudio propiamente dichos para ellos, tienen laboratorios vasculares, tienen bastante publicación. A nivel europeo, habla hispana, España. Pues sin más, aprovechando su valioso tiempo, doctor, la verdad es que no queremos consumirle ya más de su valioso tiempo, doctor Joaquín. ¿Algo más que nos quisiera comentar? Bueno, miren, esto a manera de resumen, yo creo que acá está enfocado lo más importante. Claro está, ecografía por contraste, así como lo que es la ecografía del paciente crítico, y ustedes son unos duros, todos los que integran este grupo, es otro mundo. Entonces, acá lo que es la familiarización de los patrones de contraste por cada estructura es algo muy, muy importante. Es con lo que habría que quien desee profundizar en este mundo, pues estar ampliamente familiarizado. Excelente. Pues muchas gracias, doctor Joaquín. Les reiteramos la invitación que les acaba de decir el doctor del Congreso Venezolano de Ultrasonido en Medicina, tercer Congreso Virtual Internacional que se desarrollará del 27 al 29 de octubre del 2022. Muchas gracias, estimados colegas y amigos gustosos del ultrasonido pediátrico. Nos vemos próximamente en una sesión más de USPED Latinoamérica. Y tenemos noticias. También ya saldrá próximamente el curso para residentes de terapia intensiva, nivel básico, por USPED en colaboración y también participación activa de la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Intensivos Pediátricos. Sin más, un excelente sábado para todos. Feliz sábado, que estén muy bien, gracias. Buen fin de semana, gracias Joaquín, gracias David. Excelente, Javi, un gran saludo.